Hi, this is Joe with Marble Real Estate Community. How can I help you? Hi, I'm interested in buying a house and need some information. Sure. Who's calling and what area are you interested in? I'm Juan Lopez, and maybe something in West Hollywood would be okay? What about East LA? Are you in the market for an apartment in the perfect location for Hispanic residents? No, I would like to see some properties in West Hollywood. I'm sorry, Mr. Lopez. I'm afraid there isn't anything available for you in this area. But if a new property is available, I will get back to you as soon as possible, okay? Thank you for calling. But, wait. Hi, this is Joe with Marble Real Estate Community. How can I help you? Hi, I was looking at your website right now and I saw an apartment that I fell in love with and I absolutely would like to receive further information about it. Of course. Which one would that be? Oh, let me check. It's the one at 3600 Sunset Avenue in WeHo. Oh yes, it's a beautiful, spacious luxury studio close to the iconic Hollywood Boulevard. It sure fits your lifestyle. But wait a sec, I didn't get your name. My name is Harry Ward. Harry, how long have you been looking for an apartment? ¿Es posible ejercer exclusión en contra de alguien con tan solo escuchar el sonido de su voz? Dado que Estados Unidos es un país con una gran diáspora multicultural, el oído bien entrenado de un americano podría llegar a adivinar el origen étnico de una persona, con tan solo escuchar su voz durante una llamada telefónica. Le es fácil entonces asumir si su interlocutor es americano, latino, europeo o asiático. A esto se le llama perfil lingüístico. Básicamente esto quiere decir que se pueden llegar a adivinar algunas características del individuo como su etnicidad, edad y género basándose solamente en el discurso de este. Los factores a evaluar serían el acento, dialecto, complejidad de la sintaxis, rango de vocabulario, etc. El problema ocurre cuando se desarrollan conductas discriminatorias en contra de un individuo o grupo social mediante el uso de esta práctica. Se elabora así un prejuicio acerca de la riqueza, educación y estatus social de las personas, lo que deriva en discriminación. El Dr. John Baugh, autor de libros como De la boca de los esclavos y Orgullo lingüístico y prejuicio racial, llevó a cabo un estudio en el que encontró un interesante patrón de discriminación vía telefónica. En un estudio que duró cerca de 2 años y cientos de llamadas telefónicas de potenciales compradores de viviendas, todos interpretados por él, John utilizó 3 acentos distintos. Estas 3 variantes dialectales del inglés fueron el inglés chicano, inglés afroamericano vernáculo y lo que se denomina como inglés americano estándar. Durante las llamadas, mucho antes de conocer el historial crediticio o las referencias personales de los supuestos compradores, los telefonistas de agencias de bienes raíces optaban simplemente por ignorar las llamadas de voces con acento no estándar. Los efectos negativos del perfil lingüístico pueden derivar en alguien siéndole negada la adquisición a una vivienda, un empleo, el ascenso al mismo, o incluso el impedimento para lograr entrar a una institución educativa, basándose en los estereotipos que rodean algún acento estigmatizado. En México no estamos exentos de sufrir o ejercer discriminación lingüística. El uso despectivo de la palabra dialecto para referirse a las lenguas indígenas deja entrever que no existe solamente un desprecio a las mismas, sino también una exclusión a sus hablantes, además de la ignorancia que involucra el no reconocer que todos hablamos variantes dialectales. Tristemente, el pensar que hablar una lengua indígena en nuestra sociedad no es necesario contribuye a que cerca del 70% de las lenguas originarias en nuestro país esté en riesgo de desaparecer, mientras que la enseñanza y la preservación de la cultura y lengua maternas recae en las autoridades educativas de cada región del país. Está en nuestras manos el ser tolerantes con los hablantes de las más de 300 variantes lingüísticas en México.